En este momento vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Voy a hablar de los frutos de la palabra revelada. De la palabra revelada. 2 de Timoteo es una carta muy peculiar. Timoteo es una de las cartas personales del apóstol Pablo. Hay 4 cartas que el apóstol Pablo escribe y tienen nombre personales. Timoteo, ¿verdad? 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Estas son las cartas personales paulinas. Ahora, 2 de Timoteo se dice que es una de las últimas cartas escritas por el apóstol Pablo. Esta carta es cuando él está preso, luego de que Nerón tuviese una persecución con los cristianos. Y ya él sabía que estos eran sus últimos días. Él le escribe como prácticamente pasándole la antorcha a Timoteo. Él comienza a escribirle que predique de la palabra, le da instrucciones precisas, lo esfuerza a que sea un soldado, a que sea valiente. Y Timoteo, en este momento, cuando lo estuve leyendo, me dio un frío en el corazón, porque en sus últimos días, el apóstol Pablo está siendo abandonado por todo el mundo. En este momento él le está escribiendo a Timoteo y le dice: mira, ya todos me han dejado. Cuando fui al juicio estuve yo solo. Y uno podría decir: wow, un hombre que entregó su vida de esta manera, que verdaderamente se consagró para la obra, no cabe a veces en la mente humana que en el momento más crucial todo el mundo se alejó. Él termina diciéndole ahí a Timoteo que el único que estaba ya con él era su médico general, Lucas, y que era preciso, si era posible, que él trajera con él también a Marcos, que había peleado al inicio de su ministerio. Y como hombre que siempre estaba en comunión, me sorprende algo. Él sabe que ya va a morir, pero él le dice que también, si puede, le traiga los libros para seguir meditando en la palabra del Señor. Pero hay un tema importante que él no quiso dejar pasar por alto, sabiendo que ya tenía sus últimos días, que sus días estaban contados. Y es el tema de hoy. Y para esto vamos al versículo 10, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué dice? Y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido.
Miren lo que dice, qué importante esto. Y desde la niñez, ¿oíste, Sebastián? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Dice alguna parte? No. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia con una finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te doy gracias en este momento, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú seas el que hable al corazón y a la mente de cada uno de los presentes. Padre, ministra como solo tú puedes hacerlo y glorifícate en cada una de nuestras vidas. Toda la gloria y toda la honra es tuya, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto es lo que me gusta de las Escrituras. Las verdades que son necesarias que son necesarias y que son importantes para la doctrina que nosotros llevamos son bien claras. Ellas mismas se explican. Y en el día de hoy la palabra está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, la Biblia en su totalidad es sobrenatural. No es que Dios elevó el entendimiento del ser humano para que lo comprendiese. El hombre inspirada significa que el Espíritu Santo dirigió y motivó cada letra de las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que dictó a los escribas la palabra sobrenatural. Dios dicta y le dice a cada uno de los profetas y a cada uno de los apóstoles lo que debía de escribir. Por eso es que cualquier teoría que niega que la totalidad de la Biblia es inspirada por Dios debe ser considerado como una falsa doctrina. Cada letra de las Escrituras es palabra de Dios. Cada palabra viene de su Espíritu. Dicen que en más de 3,000 oportunidades los escribas de Dios afirman que han recibido el mensaje directamente de Él. Ellos no decidieron escribir. Dios decidió escribir el libro sagrado. Quien tuvo la intención del libro fue Dios, no los hombres. Dios escribe este libro de manera sobrenatural y lo hace para que el hombre pudiera encontrar el camino, la verdad y la vida. Son las Escrituras las que revelan la persona de Cristo. Son las Escrituras las que revelan el carácter de Dios. Son las Escrituras las que nos muestran cuál es el camino piadoso que Dios desea que nosotros caminemos. De manera que hay una gran verdad aquí hoy. Si la Biblia es sobrenatural, si el autor es sobrenatural, podemos concluir entonces que para conocer la palabra debe ser de manera sobrenatural. El intelecto humano no puede revelarte las Escrituras. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya
que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios solo puede ser conocido por medio de una revelación sobrenatural. Si es un libro sobrenatural de un autor sobrenatural, la revelación debe de ser sobrenatural. Es una gracia de Dios comprender correctamente la Biblia. Por eso usted ve que muchos conocen a Dios teóricamente, pero no tienen el conocimiento del Espíritu. Son personas que pueden explicarte todas las verdades doctrinales. Son personas que pueden decirte cada versículo de la Biblia. Y muchos de ellos pueden decirte con toda certeza cómo es el plan de salvación. Y es lógico, hermanos, si usted participa en las actividades de una iglesia, se congrega y anda con hermanos o con personas cristianas, usted también va a saber eso. Pero la revelación de hoy, lo que estoy hablando, esa revelación sobrenatural, la podemos conocer a través de los frutos. ¿Cómo sé yo que se me ha revelado sobrenaturalmente las Escrituras? Por sus frutos los conoceréis. Y esto es lo que hoy yo quiero hablar. Si Dios se ha revelado, si la palabra nos ha enseñado, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, esa palabra con seguridad me llevará a vivir en santidad. Esa palabra traerá un fruto que viene de experimentar la revelación de las Escrituras. Esa palabra no retorna vacía. Esa palabra combate el pecado y nos lleva a vivir una vida santificada. Y esto es lo que hoy quiero hablar. ¿Cuáles son los frutos que da la palabra revelada? ¿Cómo sé yo, pastor, que a mí se me ha revelado las Escrituras y que no es simplemente un conocimiento de mi sabiduría humana? Son dos cosas diferentes. Y para esto voy a hablar de 3 puntos. En primer lugar, el fruto primordial es que vemos claro en nuestras vidas que Dios tiene todo el derecho. Es cuando lo reconocemos a Él como el Señor de mi vida, como el dueño de mi vida, como aquel que puede hacer con mi vida lo que le plazca. Este es el primer fruto que trae la verdadera revelación sobrenatural. En segundo lugar, trae un verdadero temor a Dios. Y tercer punto, trae el mayor deleite que puede experimentar un ser humano. Todo esto viene a través de la revelación de las Escrituras. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Una clara noción de los derechos de Dios. Desde el pecado original, el hombre tiene la constante lucha de cómo actuar con su Creador. El diseño original dice que Dios tiene la supremacía sobre todo lo creado, incluyendo nosotros los hombres. Sin embargo, el pecador tiene en su corazón un pensamiento contrario. El pecador dice, ¿por qué debo ceder mi vida a Dios? El pecador dice, ¿por qué Dios tiene que tener derecho sobre mí? ¿Quién ha dicho que Dios tiene que estar sobre mí? Esta vida me pertenece. El cristianismo, declaran con un megáfono, es una cárcel. No veo gozo en vivir una vida
de ir todos los domingos a la iglesia. Para mí, entiendo que es un Dios egoísta. Todos estos son los pensamientos que el pecador tiene en cuanto a la supremacía de Dios. Las consecuencias del pecado son un corazón en enemistad con Dios. Al contrario del salvo, que reconoce que toda su vida le pertenece a Él. Tiene el gozo y la satisfacción de que Dios en su gracia se ha acordado de Él y se place en declararle al mundo que es de Cristo. Se place en declararle al mundo que su batalla es siempre darle la gloria a Dios y cumplir lo que su palabra dice. Para Él, esa es su vida. Sin embargo, para el pecador, es muy fuerte todavía comprender que debe de entregarle todo a su Señor. La salvación implica una reconciliación con Dios. Significa que el pecado ha sido clavado en la cruz y la enemistad en el hombre interior ha sido destruida. Gracias a Cristo, el corazón del hombre ha sido nuevamente ganado. Esto es lo primero que debe de ocurrir cuando la palabra se me revela. Dios nuevamente se entrona en mi hombre interior. Dios nuevamente comienza a dirigir mi vida. Dios comienza a ser el norte de mi existir. Dios comienza a ser el todo y en todo para mi vida. Ya sí se vuelve una lucha entre el pecado y la santidad. Cuando a mí se me revela esa reconciliación, que he sido perdonado en la cruz, entonces ese señorío de Dios viene por una rendición llena en momentos de tristeza por traicionarlo y lleno de gozo por haber sido rescatado. Por eso hablo del hombre interior. Porque externamente usted me puede decir, sí, ya yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero aún así me resisto. No se te ha revelado. No se te ha revelado. No se te ha revelado porque todavía no entiendes la consecuencia de tu condición de estar en contra de la voluntad de Dios. No se te ha revelado porque todavía el ir a deleitarte en el pecado para ti es tu gozo y no Cristo en su cruz. No se te ha revelado porque las concupiscencias todavía dominan tu mente y no la voluntad de la palabra. Es que no hemos entendido cuando todavía vemos deleite en el pecado, las consecuencias de ellas. Esto no es una distracción psicológica. Esto no es un desahogo psicológico de domingos. El Evangelio es la verdad de la vida. No es tampoco un estilo de vida, como muchos no han querido poner. Es bueno ese estilo de vida que tú llevas. El Evangelio es la vida. La palabra nos dice que sin Él tenemos muerte eterna y en Él hay vida eterna y plenitud de gozo. No es tampoco una cárcel. Es el gozo de que te has alineado con el propósito de tu existir y que por gracia Dios te ha escogido.
Por eso hablo de la revelación sobrenatural. Y hablo de que esto ocurre cuando Dios gana nuestro corazón. Si hemos reconocido a Dios por Señor de nuestras vidas, entonces a Él le corresponde legislar y decidir por nosotros. Porque es muy bueno decir, Él es Salvador. ¿A cuánto no le gusta decir, salvó mi vida del pecado y de la muerte? ¿Usted sabe dónde que viene la lucha? Cuando decimos que Él es el Señor de mi vida. Señor significa dueño de mi vida. Una cosa es Salvador y otra cosa es ser dueño de mi vida. Con el Salvador nadie tiene problema. Excelente, qué bueno que me salvó, qué bueno que es ese Dios. El tema viene cuando Él es el que legisla y decide por ti, como Él lo ha establecido en su palabra. Ahí es que viene la lucha, porque esa voluntad para ser rendida solo puede ser cuando lo sobrenatural le es revelado. Es un poder mayor que el pecado que ahora mismo te tiene dominado, que debe tomar posesión de tu vida. Y esa es la gracia salvadora. Ese es el verdadero gozo que viene a mi vida cuando ya esto de esta tierra no domina mis pensamientos ni mis acciones. Reconocer a Dios como nuestro Señor es decirle, el trono de mi corazón es tuyo. Me voy a parar de este trono, siéntate y dirígeme. Y debo decirle que es tan diabólico el pecado que a veces sabemos el resultado de ir contrario a Dios y como quiera insistimos. A esto es lo que la palabra llama contumaces. O sea, usted dura un tiempo viviendo bajo la cobertura del Señor, ve la prosperidad que comienza a caminar en su vida y de repente se vuelve un rebelde sin causa. ¿Por qué tengo que estar sometido a este Dios? ¿No es un engaño del mismo diablo? ¿No es un engaño del mismo Satanás? Cuando viendo nosotros mismos la bendición de estar bajo las manos del Señor, por rebeldía salimos de Él y nos va mal, ¿no nos estamos dando cuenta que Satanás nos está engañando? Que la carne nuevamente quiere tomar el control de donde Dios debe de estar. Esta es la verdadera lucha espiritual, hermano. No el demonio que está en la esquina, ni la bruja que dijo tres cosas, ni que yo me soñé con aquel. La lucha del creyente es entre la carne y el espíritu. La lucha entre el creyente es hacer la voluntad de él, yo, o la voluntad de Dios. Y esa lucha se gana únicamente con la morada del Espíritu Santo en mi vida. Pastor, entonces como esto es algo sobrenatural y una gracia, esto no depende de mí, no depende de Dios. Bueno, si estás hoy aquí presente, Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios te está diciendo, ríndete a mí, entrégame tu vida. Dios hoy te está diciendo, por gracia, en mi agenda divina, escogí este día para que escucharas palabra mía.
Él dice en un momento: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial os dará el Espíritu Santo si se los piden? Pídale a Dios, ríndase a Él y deje que sea Él el que gobierne su vida. Reconozca que usted no puede, pero que Él sí puede en usted. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. En la medida que entendemos que nuestros derechos son de Dios, estamos teniendo el fruto verdadero de la revelación de la palabra. De manera que no hay espacio para el humanismo en esta verdad. ¿Saben a qué me refiero del humanismo? El humanismo pone al hombre en el centro y a Dios en un lado como un ayudador de sus metas. El humanismo te dice: tú eres el centro, y lo disfrazan muchas veces. Busca de Dios para que Dios te ayude. Tú quieres una casa, ve a la iglesia que Dios te va a dar tu casa. Tú quieres un hombre, ve a la iglesia que tú vas a ver, ahí va a aparecer un hombre bueno de Dios para ti. Todos lo centran en base a la necesidad terrenal que perece, que es egoísta del hombre. A eso me estoy refiriendo. Venga el tal día que habrá una bendición para usted. Y usted ve a la gente que no caben por esa entrada, porque voy a ir a arrebatar una bendición. Ya yo le pedí a Dios que me dé tal cosa, y entonces yo voy a ir ahí a arrebatar eso. Esa es la ideología humanista, donde usted centra su vida en usted, en sus necesidades, en lo que usted quiere de esta tierra, en vez de rendirla y entregarla a Dios para que Dios sea glorificado a través de usted. Por eso a muchos les gusta cuando le dicen que le van a dar un carro, porque es para él el carro, pero no le gusta ir a evangelizar, porque ahí hay una contradicción. El evangelizar glorifica a Dios, el carro me glorifica a mí. Yo estoy hoy como Santiago, exhortando, despertando a la iglesia. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? El segundo punto es que trae un verdadero temor de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La majestuosidad de Dios debe traernos una mayor reverencia. Su poder es tan grande que la comprensión del mismo debería hacernos temblar. Un Dios santo, perfecto en su camino, aborrecedor del pecado, son las cualidades que, una vez que entendemos estas verdades, nos hace ser reverente a Él. Es cuando usted comienza a entender que con su voz Dios creó todo lo que hay. Es cuando usted comienza a analizar en la creación que usted dice: wow, pero qué Dios tan grande el que nosotros tenemos. ¿Cómo es posible que todavía en esta altura de la vida el hombre no puede enteramente conocer el cuerpo humano? Y Dios con su palabra creó el cuerpo a la perfección. Vaya y pregúntele a los doctores. Mire si es tan grande la majestuosidad de Dios
que hay especialistas para cada órgano. Y todavía ellos, cuando tú vas, no saben en plenitud el funcionamiento de ese órgano. Una vez una persona se dañó un dedo. Y cuando llama al cirujano le dice, ¿es de la mano derecha o de la mano izquierda? O sea, ¿qué tiene que ver? Dime, de la mano derecha, porque hay un cirujano para mano derecha y otro cirujano para mano izquierda. Nuestro Dios sopló vida y creó esa perfección. Esa es la verdad. ¿Cómo es posible que si la Tierra se mueve 0.3 milímetros del eje, no existiéramos? Es cuando comenzamos a pensar en estas verdades que vemos la majestuosidad de Él. Y mientras usted ve que es infinito en su gloria, en su conocimiento, pensar que Él se encarnó, entonces trae otro nivel de asombro. Ese Dios que creó todo, se hizo hombre para salvarme a mí. ¿Cuán amor tiene Él por mi vida? Que siendo tan grande, tan infinito, tan glorioso, se acordó en su amor de mi vida y se hizo carne y murió por mí para darme vida eterna. ¿Cómo podré pagar este favor de mi Rey, de mi Señor, de mi Salvador? ¿Cómo podré decirle a Él cuánto le amo? Son estas gloriosas y maravillosas actividades que Dios ha hecho que me llevan a mí a pensar y a decir, debo tener un temor reverente a mi Dios. Una vez estaba la pastora con una de las ovejas de aquí, tenía un viaje para un sitio. Y cuando ellos van al Ministerio de Educación Superior, la pastora entra con toda su autoridad, toda su cosa, entra, se sienta en un sitio, la persona como que dijo, ya parece que sabe para dónde va, y se sentó en un lugar. Cuando se sienta ahí, ella se sentó sin darse cuenta en el despacho del ministro. Y ella le dice, la secretaria, que usted viene, y ella le explica. Precisamente había un problema que el ministro tenía que salir y se encuentra con la pastora en ese despacho, de frente. Cuando el ministro está saliendo, ella le dice, ¿qué necesitas? Y ella dice, mire, yo necesito esto, esto y esto. Estas personas se tienen que ir de viaje, no tienen esta carta. Yo necesito su ayuda. Ella le dice, voy a esperar la carta, me voy a devolver. Ella se devuelve. Se armó, como dicen en buen dominicano, el juidero, a buscar las cartas. Cuando la pastora vuelven y traen la carta, que ella se va, que firma, llegan las personas que la pastora te está ayudando. Cuando ellas llegan, le hacen así al ministro, permiso, pastora, pues sí, mire, ¿qué ha pasado con la carta? La pastora se queda como asombrada de que esta persona le hicieron así al ministro, no tuvieron el cuidado, y ella le dice, mira, ella es la que te está ayudando, ella es el ministro. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿por qué esas estudiantes hicieron eso? Porque no conocían
la investidura de quien estaba ahí. Muchas veces tomamos por alto la investidura de Dios, y es por la razón de que no conocemos verdaderamente su majestuosidad descrita en la palabra. Usted entonces le da y pasa por alto la majestuosidad de Él porque no tiene la revelación de la grandeza del Dios que hoy se le está predicando. Necesitamos, iglesia, conocer su majestuosidad. Y voy a decir algo más del pecado, porque hoy estoy como Santiago. A.W. Pink lo define como la alta traición a Dios, una anarquía espiritual. Es repudiar el dominio de Dios, es darle la espalda a su autoridad, es la rebelión misma contra su voluntad. El pecado, dice él, es imponer mi voluntad por encima de la de Dios. El temor a Dios trae sabiduría, y la sabiduría es usar apropiadamente el conocimiento. Usted puede ser muy inteligente, pero muy imprudente. Y el que es muy inteligente y muy imprudente no es sabio. Es inteligente, pero no sabio. La sabiduría conlleva administrar correctamente el conocimiento. Eso es ser sabio. Este conocimiento sobrenatural nos revela a Cristo. Ahora bien, hay muchos con temor a Dios a la vista pública. No pecan porque los hombres los están mirando, pero cuando se cierra el telón, no piensan ni un minuto cometer lo que deseaban en sus corazones. Simplemente, cuando usted actúa de esta manera, el temor de Dios está ausente. Muy bien cuando estamos juntos, pero cuando está sola, le das rienda suelta al pecado. Darles rienda suelta al pecado cuando está sola, usted está manifestando en ese momento que el temor de Dios está ausente. Hay que ser íntegro, hermanos. Íntegros en nuestro caminar con Dios. El alma verdaderamente regenerada tiene miedo y vergüenza de fallarle. El pecado es tan detestable como lo es para Dios. Busca permanecer en la presencia de Dios todos los días. Procura guardar su salvación con temor y temblor. El nacido de nuevo tiene un espíritu de obediencia. Se cumplen en él las palabras de Cristo. El que me ama guardará mis mandamientos. El que ama a Dios guarda lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo quiero verdaderamente agradar a Dios? Viviendo lo que su palabra dice. Así de sencillo como suena, este es el verdadero deleite de Cristo. Por eso es la importancia de conocer la palabra. En la medida que la lectura y el estudio de las Escrituras es aplicada por el Espíritu Santo, ella misma va engendrando el temor a Dios. Cuando usted va caminando poquito a poquito, no es que usted lo determina. Desde ahora en adelante tendré un temor a Dios. Es cuando usted va leyendo, estudiando y viviendo lo que está leyendo y estudiando, que sin usted pensarlo, viene el temor reverente a Cristo.
Por eso he dicho los miércoles que mi mayor deseo no es tanto que usted se llene del conocimiento teórico o doctrinal, sino que cada estudio que tenemos los miércoles sea parte de su diario vivir, sea parte de su vida en esta tierra. Y por último hablaré en el día de hoy del mayor deleite que podemos experimentar. Aquellos donde encontramos deleite es nuestro Dios. Autoexamínese en el día de hoy. El mundano busca su gozo en metas, placeres y pasiones. Ignoran a Dios y persiguen vanamente la falsificada y engañosa felicidad de este mundo. ¿Qué busca el ser humano? Yo siempre le digo a las personas, oye, es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. No podemos bloquearnos en una soberbia de no meditar en esta importante verdad. ¿De dónde vienes? ¿Quién te creó? Y se te creó, ¿para qué te creó? Entonces cuando ya tú sabes de dónde viene y para qué fuiste creado, entonces tú puedes decir, pues ya yo sé hacia dónde debo dirigirme. Y Dios puso en el corazón de nosotros el verdaderamente gozarnos. Fue en el pecado original que se distorsionó la búsqueda del gozo que era Él. Fue en el pecado original donde nosotros nos pusimos en la posición de Dios. Y por eso, buscando esa felicidad, cuando no tenemos a Cristo, lo buscamos en las metas, en los placeres y en las posesiones. Sin embargo, vaya y haga un experimento. Una persona consigue una meta y cuando la consigue, quiere otra. Se place en irse a un lugar de vacaciones, pero cuando llega de allá, ya se fue ese gozo y anda pensando dónde más puede gozarse. Adquiere una casa y cuando tiene la casa, después que tiene 5 años en esa casa, ya quiere otra. Tiene un carro. Después que tiene el carro, ahora quiere un mejor carro. Y siempre decimos, desde que yo tenga eso, ya. Es mentira, hermano. El asunto es que usted está buscando su plenitud de gozo por el camino errado. Cuando es Cristo mi gozo y mi deleite, decimos como Pablo, sé gozarme en la abundancia como en lo poco. Porque mi gozo ya no lo determina las posesiones, ni los placeres, ni la meta. Mi gozo lo determina de acuerdo a cómo fui diseñado por el Creador, en alabanza y adoración a Él. Entonces está diciendo, pastor, que no es bueno vivir cómodamente. No he dicho eso. Lo que estoy hablando es hacia dónde tú estás dirigido. Porque si hay una verdad, es que todos aquí deseamos ser felices. Todos.
El cristiano se deleita en las maravillas de su Dios. Estar en Cristo no es solamente someter la carne, es tener la comprensión de la plenitud del gozo en conocerle. Para la iglesia, la porción de su Cristo es su mayor gozo. Las pruebas de esta vida no condicionan el gozo, sino que la experiencia sobrenatural son las que determinan mi placer en esta vida. Sí pueden venir cosas en esta vida que quieran, que en un momento puedan traer un gozo efímero, como también pueden venir cosas que nos traigan tristeza. Pero necesitamos entender que mi mayor gozo es mi Cristo. Es la muerte de Cristo, es la resurrección de Cristo, es la vida eterna de Cristo, es el pecador arrepentido por Cristo. Es que yo estoy completamente seguro de que fui creado para adorarle y para exaltarle. Veo un verdadero creyente cuando sabe gozarse, aun cuando sus posesiones de este mundo son quitadas. Es decir, aprenden que la mayor bendición es su Dios y que fuera de Él no hay nada. Él es la fuente de su deleite. Ustedes saben que cuando uno está trabajando de manera secular, hay momentos que la gente te dice, mira, pero tú tienes un riesgo y si te pasa esto, y tú sabes, y tú puedes hasta perder tu trabajo y tal cosa. Yo le dije a una persona, bueno, si lo perdí, lo perdí. Que no me falte Cristo. Que no me falte Cristo. Una vez fuimos traicionados muy grandemente en un lugar y recuerdo las palabras de mi padre. No, ya va, espérate, porque aquí como que nos estamos volviendo locos. Pero fue que ya descubrieron que Cristo no resucitó. Fue que descubrieron ahora que la Biblia es una falsa. No, todo eso sigue intacto. Pues sigamos gozándonos, hermano. No podemos dejarnos determinar de la circunstancia de esta tierra. Nuestro gozo debe ser determinado por el Cristo resucitado. Concluyo diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Este libro, para que hoy usted y yo lo tengamos aquí, y aún en los teléfonos y en la tableta, costó mucha sangre. No poquita sangre, mucha sangre. Esto no fue que alguien dijo libremente, vamos a traducir la Biblia y ya, y vamos a entregársela a todo el mundo. Eso no fue así, hermano. Eso fueron guerras civiles, escondiendo a los traductores. Y llegó un punto que al que encontraban con la Biblia en la mano, lo apresaban, porque era el libro sagrado de Dios. ¿Y saben por qué esas personas dieron su vida para que hoy usted tenga este libro en su mano? Porque conocían
que aquí estaba plasmado la verdad de Dios, que transforma al hombre y le da vida eterna. Así que si usted tiene su vida llena de confusiones, de qué hacer, si usted entiende que necesita una respuesta de Dios en su vida hacia pensamientos que usted tiene, que hoy no lo puede comprender, le voy a dar un consejo. Vaya a la Biblia. Yo le aseguro a usted que hay una respuesta para cada una de sus preguntas en la palabra. Y el camino de encontrar la respuesta no es la razón. El camino de encontrar la respuesta es la obediencia. ¿Quiere encontrar respuesta a sus incógnitas? Ve a la Biblia, sé obediente a ella y te aseguro que Dios te responderá. Pero no vaya tú como juez injusto, juez que no mereces juzgar a Dios, a darle condición a un soberano. Porque el soberano permanecerá en silencio, en su misericordia, recordándote: ¿quieres que te me revele? Sé obediente a mi palabra. Yo era dos veces con dos profesiones cuando conocí a Cristo, seculares. ¿Creen ustedes que yo no cuestioné al momento a Dios? Pero hubo algo que me dijo: simplemente obedece como un niño a su palabra. Y aunque parecía en un momento que me estaba volviendo loco, comprendí que ese era el camino. Y debo decirle que muchas respuestas me fueron dadas en la medida que fui confiando en Él. Así que hoy te exhorto a que vayas a las Escrituras, a que busques la revelación del Dios en la Biblia. Sé diligente, así como dice el salmista: en tus mandamientos meditaré, consideraré todos tus caminos. Mi porción, dijo el salmista, es Jehová. He dicho que guardaré todas tus palabras. Amén. Esta revelación es la que guía el verdadero deleite. Benditos aquellos que se gozan en la maravilla de Cristo. Bienaventurados aquellos que su deleite es conocer la obra redentora. Dichosos aquellos que su paz es Jehová. Serán como árboles plantados que junto a la orilla del río dan fruto a tiempo y su hoja no cae. Quien toma este camino tiene un solo resultado. ¿Saben cuál es el resultado de tomar este camino hoy predicado? Uno solo, hermano: gozo y paz. ¿Quieres gozo? ¿Quieres paz? Toma este camino hoy predicado. Busca la revelación de la palabra y tendrás ese fruto.